En el estudio nos acompañan Paula Sofía Vázquez, Javier Martín Reyes y Arturo Espinosa. Ellos tres escribieron un artículo en el Huffington Post titulado Lo que el Bronco, Ríos Peter y el Tribunal Electoral no quieren que sepas, donde analizan a fondo estos argumentos del tribunal. Muy buenas noches a los tres. Oigan, ese artículo es fantástico porque no le dejan un hueso sano al tribunal. Ni al tribunal ni a los independientes, María, que trataron de hacer de las suyas y las hicieron. Pero los independientes no se hubieran salido con la suya de no ser por el tribunal. Todavía no se sale uno. Todavía tenemos esperanza. Claro. Está por verse todavía si se salen los dos con la suya. Tienen, bueno, de eso ya estaremos hablando pronto, pero la estrategia de Ríos Peter, francamente, es bastante peculiar, ¿no? La estrategia legal. Es un discurso antiinstitucional muy claro. Quiere tratar de echarle la culpa a la autoridad electoral y no quiere responder por lo que él le falló o él dejó de hacer durante el proceso. Un poco lo que tratamos es, a ver, durante el proceso fueron 120 días de recopilación de firmas. Ocurrieron muchas cosas. El INE diseñó una aplicación que permitió en tiempo real no solo que ellos estuvieran revisando los apoyos y viendo cómo iban progresando los diferentes candidatos o los diferentes aspirantes, sino que además la opinión pública tuviéramos los ojos sobre eso. Y se fueron advirtiendo muchas cosas durante estos 120 días. Entonces, el resultado final, la verdad es que no era sorpresivo para nadie. Durante mucho tiempo se fue advirtiendo, hay apoyos extraños. Había un día en el que había un personaje que metía 30,000 firmas. ¿Quién es este auxiliar estrella? Ese lo queremos de presidente, claro, ¿no? Claro, claro, si tiene ese nivel de efectividad. Que venga a dar Para unos 6 años cursos ya de tiene productividad trabajo. a toda la Secretaría de Economía, por favor, porque ¿cómo es posible que recabe 45,000 firmas en 24 horas? Eso lo podíamos ver todos. Así también nos dimos cuenta de algunas deficiencias de la app que se fueron subsanando con el tiempo, algunas, otras no. Parte de lo que estamos viendo ahorita, que son un poco los argumentos que ellos hacen, tienen que ver con ciertas deficiencias que la app no subsanó. Por ejemplo, nunca fue lo suficientemente sensible la cámara como para identificar Para distinguir, ¿no? Las firmas para válidas. distinguir entre la credencial de una membresía de tu club y la credencial del lector, la credencial del Costco o el DNI español y tu verdadera credencial del lector. Eso nunca lo hizo. Ese es parte del problema, que bueno, parte de la argumentación que trataron de hacer ellos es esa, es que me dice válido, pero pues como nosotros lo hacemos notar en el texto. Pues no vas a votar con tu credencial del club, ¿no? Claro, además como lo hacemos notar en el texto, les decía la propia app que era una validación informativa. Nada más. Javier, ¿tú dirías que el INE tiene alguna culpa? O sea, hablaremos más de las disculpas, ¿no? Pero el INE tiene realmente alguna culpa. Yo creo que, a ver, es la primera vez que se implementa la app, es la primera vez que se utiliza, pero si lo vemos en perspectiva, la ganancia que tuvimos con la app comparada con el régimen anterior, que era basado en fotocopias y en papel, es inmensa. O sea, yo sí creo que podemos decir que a pesar de los problemas que tuvo la app, a pesar de las limitaciones que decía Paula, lo cierto es que con esa app el INE pudo procesar 19 millones de firmas. Eso, haberlo hecho en papel, hubiera sido imposible, hubiera sido extremadamente costoso y a final de cuentas, si hoy sabemos que Ríos Peter simuló cerca de 800,000 firmas y el Bronco más de 100,000, es gracias a esa app. Entonces yo diría que en general, y haciendo un balance, el trabajo del INE fue bueno. Lo que pasa es eso, ¿no? Si quieren hacer pasar por buenos apoyos que hicieron con la credencial del club, con una licencia para conducir, o peor aún, con una simulación de credencial, yo diría que ahí es donde está el problema. Hay algo en el artículo de su autoría en lo que yo no había caído en cuenta, que está ahí, pero dicen que el tribunal no invalidó ninguno de los requisitos, simplemente consideró que el INE no había cumplido con requisitos. Ahora resulta que el que está en falta es el INE y no los candidatos independientes que con todos estos recursos extraños de los que ahora no se hacen responsables, están peleando estar en la boleta y uno ya lo consiguió. Es que creo que ese es el tema medular. No se trata de una cuestión de ejercer un derecho o no ejercer un derecho. Todos podrían ejercer el derecho y también es así que hay una candidata en la boleta que ejerció su derecho, cumplió con todos los requisitos. Ahora, las candidaturas independientes no son un pase, un cheque en blanco. Hay que cumplir con ciertos requisitos que establece la ley y el Bronco y Ríos Peter no lo cumplieron. Y con lo que decíamos de la app, esa es la diferencia con el régimen anterior. Antes llevabas carritos y carritos de cédulas a mano
y pues no podía saber si realmente el señor no había ido, si era un apoyo auténtico o si las habían rellenado todas en una bodega. Y ahorita con app sí había elementos para decir eso, y eso fue lo que no se analizó. Antes no lo podías analizar y en la constituyente metieron candidatos sin tener certeza, pero porque era imposible por el sistema. Ahora el sistema sí lo permitía y no quisieron validar cada uno de sus apoyos y revisar si sí habían sido apoyos auténticos o inventados. El tema es que uno de los argumentos, perdón María, es que los requisitos eran tan complicados, era tan difícil llegar a la meta, que tuvieron que incurrir en estas faltas. Es una de las cosas que tratamos en el texto, que es decir, bueno, y entonces, ¿por qué alguien sí lo logró? ¿No? Y alguien sí lo logró para la presidencia, porque ahí sí me gustaría hacer la distinción entre apoyos inválidos porque quedó mal capturada la credencial, porque metiste mal un número, duplicados. En un principio como que no había mucha claridad respecto de si le podías dar tu firma a 2 candidatos, etcétera, pero entre eso y una simulación. O sea, sí hay mucha diferencia. Nadie discute que es difícil, ¿no? Exacto. Pero imposible no es. ¿Cómo es posible que si tú puedes ver los datos, puedes decir, muchos candidatos independientes lograron su requisito utilizando la app? Ahí es cuando tú dices, ¿qué sí tan funciona? Exacto. ¿No? Si muchos candidatos lograron con porcentajes de validación del 95, del 97, del 80 y ninguna simulación. Firmas invalidadas donde gente duplicaba, gente que no era su sección te daba el apoyo, etcétera. Pero no apoyos simulados. Tienen ustedes en este texto 2 o 3 frases lapidarias. Una que me parece, además es un hecho incontrovertible, ¿no? Es que la tasa de recuperación es un criterio estadístico, no es un criterio jurídico, no hay ahí materia, pues. Y además yo creo que la manera en que hace esa inferencia el Tribunal Electoral es muy preocupante. Yo creo que para cualquier persona que trabaje con estadística y con datos, es decir, las firmas que sí pudieron revisar y que potencialmente podían tener errores, es obvio que recuperaron cierto número de apoyos. Pero en el otro universo que no se pudo revisar, ¿no? O que ellos alegan que no se pudo revisar, que incluía personas que estaban muertas, que ya no estaban en el padrón, duplicados, personas que no aparecían en el listado, sí es absurdo suponer que en ese universo de potenciales apoyos ibas a encontrar apoyos válidos como si los encontrabas en el otro. Entonces, deben ser esas las travesuras a las que el Bronco se refiere tan descaradamente, burlándose del tribunal, burlándose del INE y burlándose de todos nosotros, ¿no? Sí, no es ninguna ilegalidad, es una travesura. Arturo, lo que priva al final, ¿no? Y que ustedes dicen es lo que da el traste con la certeza, con la legalidad, ¿no? Es un término que ustedes llaman garantismo espurio por irresponsabilidad. ¿Pueden explicar de qué se trata eso? A ver, yo creo que se ha puesto muy de moda, no solo en los últimos años, sino quizá en la última década, hablar de garantismo, ¿no? Como si fuera una varita mágica, como si fuera la mejor cosa del mundo, como una manera de salvaguardar derechos, ¿no? Eso en el fondo en lo que se ha traducido es en una discrecionalidad muy grande de cierto tipo de tribunales y de juzgadores para decidir y apartarse de lo que marca la Constitución y la ley, ¿no? Pedro Salazar tiene por ahí un libro donde enfatizaba precisamente que en algunas sentencias del Tribunal Electoral lo que veíamos era eso, decisiones políticas que se trataban de encubrir con esta retórica del garantismo. Y él decía, bueno, este es un garantismo espurio por frivolidad, ¿no? Y lo que decimos aquí es lo que acaba de hacer la Sala Superior al permitir que en la boleta esté una persona, no solo que simuló firmas, no solo que metió fotocopias, sino que además, ¿no?, de la cual no tenemos certeza de que sí logró el mínimo, es genuinamente una irresponsabilidad y por eso pensamos que ese uso del garantismo retórico, ¿no?, lo podríamos calificar como es un garantismo espurio por irresponsable. Además es un argumento genérico, ¿no? Porque con el pretexto de hay que permitirle ejercer sus derechos y hay que maximizarlo, se justifica que se pueda romper todas las reglas que establece la ley, cualquier cosa. Entonces, pues para la próxima, ya sabemos que los requisitos son altos, eso ya lo sabían desde antes. La Corte ya los había validado, el Tribunal en otras ocasiones ya los había validado, pero el punto es ese. Entonces, como hay que privilegiar el ejercicio de un derecho, pues ya, todas las reglas que establece la ley, échenlas a la basura, porque van por delante el ejercicio de un derecho. La parte preocupante, se nos termina el tiempo, y con esto me gustaría cerrar, es que el tribunal avala que esto suceda y todavía no tenemos un proceso electoral. Vamos a ver qué pasa después de las elecciones con un tribunal que actuó de esta manera. Claro, yo creo que ahorita la preocupación, digo, en esto ya hablamos de hechos consumados y ni modo, veremos el domingo el Bronco